Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y me da miedo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes le harían caso. Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos, como se lo he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. ¿O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? He despojado a otras comunidades cristianas, aceptando de ellas una ayuda para poder servirlos a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pasé necesidades, a nadie le fui gravoso. Fueron los hermanos venidos de Macedonia los que proveyeron a mis necesidades. Siempre he evitado serles gravoso a ustedes y lo seguiré evitando. Pongo a Cristo por testigo de que nadie me quitará esta gloria en toda la provincia de Acaya. ¿Por qué digo esto? ¿Será que no les quiero? Dios sabe que sí los quiero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Justos y verdaderos son tus obras, Señor. Justos y verdaderos son tus obras, Señor. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es piadoso y es clemente. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Justas y verdaderas son tus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial.
Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Desde la semana pasada pues estamos en esta lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y esta es una carta en la que San Pablo se queja, le duele, y por eso habla como habla, exceptuando en los días de ayer y anteayer, pues el tono era de ofrenda, y ahorita vuelve nuevamente a la queja porque San Pablo está siendo atacado. El día lunes y martes presentábamos cómo él se presentaba, o más bien, escuchábamos cómo él se presentaba con sus cartas credenciales como auténtico predicador del verdadero Dios. Y la forma de presentarse, sus cartas credenciales, lo acreditan como verdadero apóstol, es sus sufrimientos, los sufrimientos que él ha tenido. Lo escuchábamos. Y hoy pues aparece nuevamente pues esa queja aquí, ¿no? Ojalá soportaran ustedes que les dijeran unas cuantas cosas sin sentido. Dice acá, ¿no? Es que lo que pasa es que, como ya sabemos nosotros, de que cuando San Pablo iba predicando, entonces había un grupo en particular que prácticamente iba desarmando toda la predicación de San Pablo, lo estaban atacando. Y entonces pues él se queja porque están diciendo sus oponentes, sus enemigos, están diciendo que San Pablo, él está predicando pues por puro interés económico. Ese está ahí porque algo les quiere sacar a ustedes, por eso es que habla así, ¿no? Entonces ahorita si repito la lectura, dice: sopórtenmelas pues, estoy celoso de ustedes con un celo de Dios. Oiga eso, ¿va? Es un poquito raro porque en la actualidad también, como en otros tiempos, uno cree que los celos son malos, ¿no? Por supuesto que no estamos hablando de aquellos celos enfermizos que pueden destruir pues el más bello de los noviazgos, el más hermoso de los matrimonios. No nos referimos a eso, ¿verdad? Que es un celo enfermizo que hostiga y empalaga a la persona que es objeto de estos celos, pero aquí habla de los celos de Dios, en el sentido de que esa obra de Dios se puede perder. Continúo leyendo, dice: ya que les he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y me da miedo que, como la serpiente engañó a Eva, con su astucia así extravíe el mundo, el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o a comunicarles un espíritu diferente del que le han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes lo aceptarían, le harían caso. Esa es una queja, ¿va? Porque si observamos también, bueno, este es un tema que también es muy actual, muy actual. Este mismo tema lo saca San Pablo, como ya dije, porque hay un grupo que va detrás de San Pablo predicando, desarmando a San Pablo, desarmando su predicación y pues desacreditándolo a él. Eso está también en la carta a los Gálatas, capítulo número 1, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y aunque ahí utiliza palabras más fuertes, ¿verdad? Utiliza unas palabras también del anatema. Y este tema, como digo, es muy actual porque también hoy hay gente que anda predicando un evangelio, entre comillas, diferente, ¿verdad? Podemos mencionar varias cosas. Por ejemplo, hoy aparecen predicadores, incluso no solo en el mundo protestante, sino también en nuestro mundo cristiano católico. Tristemente estas cosas se están dando, ¿no? Aparece gente predicando un evangelio diferente, por ejemplo, una falsa misericordia. Por ejemplo, lo que está pasando en Alemania o lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? De que pues la misericordia pues acepta pues aquel hombre que elige el sexo que él quiera. Entonces eso efectivamente es una falsa misericordia, ¿verdad? En el que Dios acoge a todo, no importando, y no está predicando entonces la conversión. Si uno observa el Evangelio de San Marcos, desde el primer capítulo dice: el tiempo está cerca, arrepiéntanse, crean en el Evangelio, arrepiéntanse. Pero eso no se predica hoy.
Hoy se presentan muchos predicadores, como ya dije, especialmente en el ámbito protestante, pero también tristemente en nuestro mundo cristiano católico, en donde el predicador se presenta pues como aquel nada más que está dando ánimos, ¿verdad? Está dando ánimos, es como una especie de animador como en la pantalla de televisión, ¿verdad? Para entretener a la gente. Y eso resulta al mismo tiempo muy atractivo para la gente y mucha gente se está pasando para allá, especialmente en este tiempo, ¿verdad? De enfermedad. Entonces es una falsa misericordia que no saca a la gente de su pecado. Por supuesto que se ama al hombre pecador, pero no el pecado. La gente no puede elegir sexo. Eso no se puede. Lo natural es lo natural y punto, ¿verdad? Eso es así. Por otra parte, aparecen otros, ¿verdad? Con un rigorismo pero impresionante, va al estilo de los fariseos, ¿no? Entonces, efectivamente, son falsos evangelios. También, por ejemplo, sectas, aquí sí más bien sectas que aparecen también con algunos lemas que prácticamente todos quieren y por eso es tan atractivo y la gente se va para allá. Bueno, aquí hay dos líneas. Uno, por la parte de la economía, ¿no? La parte de la economía, ¿verdad? Si uno acepta a Cristo, entonces pues como que todo nos va a ir de maravilla, va a abundar el pisto, que eso que da miedo, ¿no? Esa es una parte. La otra parte también es el falso Cristo, ¿verdad? Que nos promete que todo nos va a ir bien y que no nos va a dar ni siquiera gripe, ¿verdad? De que no nos vamos a enfermar y todo nos va a ir de maravilla. Ese preevangelio está por ahí. Entonces, efectivamente, ese es otro Cristo, ese no es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo también trae gozo, pero también trae sufrimiento, él mismo lo dice. Cuando Pedro le pregunta, por ejemplo, a Jesucristo, ¿qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? Ya ves que lo hemos dejado todo. Entonces Cristo les dice, pues en esta vida el 100 por 1 en padres, hermanos, hijos y todo eso, ¿no? Pero también dice, con persecuciones. Entonces eso de que mucha gente predica hoy, ¿verdad? Que nos va a ir de maravilla, el dinero va a abundar que da miedo o no nos va a pasar nada, vamos a ser curados en todo, entonces nos va a ir de maravilla, eso es falso, ¿verdad? Eso es un falso evangelio, ¿verdad? Cristo siempre nos va a llamar a la conversión, nos va a hacer, como dice Fernando Casanova, él habla muy claro, él nos dice, ¿verdad? Que vamos a tener que padecer mucho el que precisamente le quiere seguirle a él, ¿verdad? Que él no promete de hecho dinero, ¿verdad? Por ejemplo, aquel joven que le pregunta, ¿verdad? Te voy a seguir, o el que le dice que te voy a seguir donde quiera que vayas. Y entonces Cristo le dice, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿verdad? Entonces no promete dinero. Sin embargo, hoy el evangelio de la prosperidad, el evangelio del bienestar aparece, y esos efectivamente son falsos cristos. Por tanto, pues como digo, es un tema muy actual y no podemos nosotros pues dejarnos atrapar por eso. Impresionantemente aquí San Pablo se queja, ¿no? Dice, a ese sí le harían caso, a él sí le harían caso a ustedes, y uno observa en el tiempo de hoy exactamente lo mismo, ¿no? Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles, porque claro, uno se da cuenta, en nuestro mundo aquí sí tenemos esa circunstancia, ¿verdad? En el caso de los predicadores, especialmente los verdaderos predicadores, que son los diáconos, el sacerdote y el obispo, que son los acreditados por la iglesia, ¿verdad? Hay veces nosotros no tenemos como elocuencia, porque eso no es lo de nosotros. No tenemos mucha elocuencia, algunos sí, tal vez por naturaleza, otros lo estudian. En el caso mío, yo trato de estudiar un poquito también esto, pero no es que uno se presente con un vocabulario florido para atrapar gente. En cambio, el mundo protestante, el mundo de las sectas, sí, ¿verdad? Sí, pues estudian incluso todo eso y por eso tienen una voz así bien varonil y bien llamativa esa voz, ¿verdad? Entonces, pues la gente los escucha porque pues atraen con su voz. Y San Pablo en la primera carta a los Corintios habla de esa sabiduría humana. No me presenté a ustedes, ¿verdad?, con persuasiva sabiduría humana, sino predicándoles a un Cristo y un Cristo crucificado. En fin, ¿verdad? Ven como miramos entonces, es un tema muy, muy actual, ¿verdad? Entonces aquí aparece lo que les decía anteriormente, ¿verdad?, de que a San Pablo lo acusaban pues de que le estaba diciendo las cosas que decía, pues porque quería agenciarse de beneficios
de beneficios predicando a la comunidad, y esto es falso, ¿no? Seré inculto en mis palabras, pero no en mi conocimiento, como se los he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. Y es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios. He despojado a otras comunidades cristianas aceptando de ellas una ayuda para poder servirles a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pasé necesidad, a nadie le fui gravoso, ¿verdad? Porque, claro, así nos acusan a nosotros también, a los sacerdotes nos acusan también, ¿verdad? Y por supuesto al mundo protestante ya Dios es el que va a decir realmente quién es el que actúa en verdad, ¿verdad? Pero a nosotros también, imagínense, las grandes acusaciones que todo el tiempo ha recibido la Iglesia en el caso del Vaticano, ¿no? Y ahí están la gente siempre diciendo, miren toda la riqueza que tiene el Vaticano, debería venderlo y darle el dinero a los pobres. Algo así como Judas, ¿no? Así acusan hoy a la Iglesia, ¿verdad? Entonces, como vemos, el tema que trata San Pablo en esta parte del día de hoy, pues es muy actual, ¿verdad? Muy actual. Mucha gente predicando a otro Cristo que no es el verdadero Cristo. El Cristo, como a mí me encanta mucho, como lo he dicho, me encanta mucho la expresión de San Pablo cuando empieza sus cartas. Dice él, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Dios que predicó Cristo. Pues a ese sí tenemos que seguirlo, y hoy hace falta mucha sabiduría del Espíritu Santo para discernir quiénes son los que predican el verdadero Cristo, porque hay muchos cristos falsos, ¿verdad? Por ejemplo, la izquierda predicará un Cristo, ¿verdad?, revolucionario, la derecha al mismo tiempo, ¿verdad?, predicará un Cristo demasiado a la derecha, y así sucesivamente, ¿verdad? Hay muchos cristos falsos, pero solo hay un Cristo que fue predicado por el mismo Cristo, hay un solo Dios predicado por el mismo Cristo, y a ese es el que tenemos que seguir, ¿verdad? Que nosotros también no seamos confundidos en este tiempo, ¿verdad?, de tanta confusión doctrinal como existe hoy. Que el Señor nos regale, pues, espíritu de sabiduría para poder discernir aquello. Amén.